bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy vamos a conversar sobre un personaje que creo constituye un hito en la historia de una institución tan antigua como es la Iglesia Católica. Un personaje que, al parecer, por cuestiones vinculadas a la coyuntura política nacional e internacional, no ha sido valorado debidamente y que hace unos días ha fallecido. Y es el que fue el Papa Emérito Benedicto XVI, antes Cardenal Ratzinger. Un personaje que para mí, y seguramente nuestro invitado también tendrá su punto de vista, puede ser equiparado tranquilamente con los grandes teólogos que ha tenido la Iglesia, como puede ser Santo Tomás de Aquino. No hemos valorado, creo, los católicos debidamente la grandeza de haber tenido un papa como el Papa Benedicto XVI, y creo que es importante hablar ahora de su legado. Estoy hoy día con el padre Omar Sánchez. El padre Omar Sánchez es párroco de la parroquia Santa María, en la Tablada de Lurín, en el distrito de Villa María del Triunfo. Padre Omar, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, creo que para todos los católicos es una enorme pena la partida del Papa Emérito, sobre todo en una época tan difícil y tan convulsionada para el mundo, ¿no? Sí, gracias, José Mario, por la invitación. Con mucho gusto estoy aquí contigo. Sí, es una pena, pero nos sostiene la esperanza siempre, ¿no? Ese es lo que acompaña nuestras tristezas naturales y humanas que sentimos por la pérdida de un ser querido, de un referente espiritual, de un ícono no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino en el mundo entero, como Joseph Ratzinger, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? De orfandad, de alguna manera, de un respaldo, esos colchones espirituales que te acompañan a lo largo de tu vida espiritual y tu vida cristiana. Se nos ha ido de la tierra, está en el cielo y desde ahí nos acompañará seguramente, o está en el cielo, pronto llegará al cielo y desde ahí nos acompañará seguramente y seguirá acompañando la barca de Pedro, que tanto necesita de su compañía. Joseph Ratzinger es alemán, o fue alemán. Él, creo que a pesar de ser, digamos, un hombre de fe, un hombre religioso y por tanto un pastor, tenía un perfil claramente intelectual, ¿no? Y ha tenido una prolífica labor intelectual en ese sentido. Ha escrito muchos libros, muchos de ellos muy hermosos, y también, digamos, de una gran profundidad. Luego ocupó, me parece, algunos puestos dentro de lo que viene a ser la organización eclesial en Alemania. No sé si estuvo en Baviera o en Bonn, no estoy seguro. Y luego él ocupa un puesto, y creo que ese puesto dentro de la estructura de la iglesia lo hizo muy famoso, muy reconocido, porque pareciera que tuvo que entablar algunas polémicas cuando ocupó el cargo de prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿no? Lo que antes era, o lo que antes llamaban la Inquisición, ¿no? Pero que realmente, digamos, tiene una naturaleza distinta, ¿no? A lo que era la Inquisición antes, ¿no? Y más allá, y otro día me imagino que también hablaremos sobre los mitos de la Inquisición, ¿no? Hay una historia a parecer negra, ¿no? Pero Joseph Ratzinger fue, en el mejor de los sentidos, un guardián de la fe y de la ortodoxia. Y tuvo que marcar posición con respecto a temas como, por ejemplo, en su momento fue la teología de la liberación, ¿no? Tuvo que poner también orden en algunas organizaciones dentro de la iglesia, y evidentemente un hombre, digamos, con un poder de decisión, digamos, tremendo, basado en sus convicciones religiosas y en su fe, creo, y en su amor a Cristo, pero, digamos, tuvo un protagonismo fundamental de la mano de también nuestro Papa San Juan Pablo II, ¿no?
En ese sentido, ¿qué es lo que deberíamos valorar, padre, de la obra tanto intelectual del Joseph Ratzinger como el legado también como prefecto de la Congregación de la Doctrina para la Fe? Para no entrar todavía a hablar de su gestión como papa, ¿no? Sí, mira, definitivamente una de sus fortalezas más grandes, más importantes, es su inteligencia, su formación académica, su convicción sobre todo aquello que él había estudiado a lo largo de muchos años y luego enseñado como maestro y como profesor en diferentes universidades. Esa es una de sus fortalezas más grandes, lo cual le daba una solidez teológica muy grande, muy poderosa además, como para decir las cosas con claridad y no titubear sobre cuando tenía que tomar decisiones importantes como encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, efectivamente, ¿no? Que tiene muchas historias oscuras voluntariamente impuestas por este globalismo que quiere destruir todo lo que es fe y todo lo que es iglesia, ¿no? Y que es una narrativa constante. Pero creo que ahí está una de sus fortalezas más grandes. Él tenía dos fortalezas, dos de las muchas. Una era su capacidad intelectual, su inteligencia asombrosa. Yo la compararía con Newman, por ejemplo, ¿no? Con el gran Newman. Creo que Newman tenía un poquito más de capacidad intelectual incluso que él, pero es una de sus fortalezas más grandes. Y la otra es la capacidad, por esa misma inteligencia y esa misma formación, de identificar claramente los problemas que tenía la iglesia. Claramente, desde ya como encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él ya había identificado, había vivido muchos años dentro del Vaticano, del mundo vaticano, entonces tenía muy claros cuáles eran los problemas que venían afrontando la iglesia y ya como papa en algunos discursos los dice con dureza y con claridad, ¿no? Entonces creo que esas son dos cosas que hay que valorar muchísimo y es cierto también que él entra con una, ya entrando un poquito al comienzo del papado, entra con una mala propaganda voluntaria también de muchas organizaciones, incluso intravaticanas, que no lo querían como papa porque lo conocían y sabían claramente quién era, qué poder tenía y qué claridad de pensamiento tenía, y no había forma de jugarle con ideologías y con narrativas que no iban conforme a la enseñanza de la iglesia. Entonces, él entra con una propaganda. Hay mucha gente que hablaba de él cuando entró sin haber leído absolutamente nada de Benedicto, nada del Papa de Joseph Era Ratzinger, ¿no? un papa, digamos, en ese sentido impopular, digamos, ¿no? No era un Sí, papa, digamos, que generaba la adhesión de masas como fue con Juan Pablo II, y como al parecer también de alguna manera es, creo, Francisco, ¿no? Era un papa, y que además creo que no se preocupaba mucho por eso. Él, y ahí viene el tema del papado de Benedicto. Yo tengo la impresión de que Benedicto entendió que él quería, o sea, esto no sé, padre, si es correcto lo que voy a decir, usted me tendrá que confirmar o explicar de repente el detalle, pero creo que él entendió de que la iglesia no era pues una cuestión de masas, sino era una cuestión de pocos pero buenos, ¿no? Eh, un y creo, pequeño resto, dice el profeta Isaías, un sí, pequeño resto. y creo que en ese sentido él trató de guardar, defender la sana doctrina, marcar posiciones que sí son difíciles para un católico practicante, de repente seguirlas en este mundo difícil, donde digamos, estamos permanentemente viviendo situaciones de violencia, no solamente física, sino visual, etcétera, etcétera. Digamos, las tentaciones se han duplicado, no sé, o el hombre se ha vuelto tal vez más frágil, no sé exactamente, pero frente a ese mundo él exigía rigor, porque así debe ser, y así lo pide la iglesia. La iglesia no es un club, las iglesias, los templos, no son lugares para hacer turismo. Eh, digamos, la iglesia te impone un camino que te promete la salvación, pero que no es un camino fácil. Uno tiene que cargar la cruz. Y tampoco no es una competencia de quién es más bueno que el otro, que también podría estar mal visto, ¿no? Cada uno carga su cruz.
Y creo que en ese sentido Joseph Ratzinger incidió mucho en eso. Eh, y, y creo que fue un papado corto, pero importante porque mantuvo, digamos, creo, lo que ya venía haciendo Juan Pablo II, no podemos dejar de mencionar también el legado, otro gran intelectual, Juan Pablo II, no sé, las encíclicas, la Fides Ratio, hubo muchísimas en las que marcó una posición importante sobre la iglesia en estos nuevos tiempos, y lo que hizo Benedicto fue continuar ese legado eh, con su propio estilo, creo yo, ¿no? Sí, Como sí. usted mencionaba, ingresó él ya con una mala propaganda, por así decirlo, ¿no? Eh, y esto creo que se agrava sobre todo cuando quieren trasladar y quieren hacer comparaciones en cuanto a las figuras, ¿no? Hasta esta película, no sé si la logró ver, de los dos papas, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, donde creo que no se le hace mucha justicia, ¿no? Se lo pinta como un snob, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y yo no estoy seguro si él era así. Creo que era una persona con una gran sensibilidad artística e intelectual, porque era un intelectual, pero a pesar de eso se acercaba a la Grey, ¿no? Digamos, al pueblo, ¿no? Al pueblo de Cristo. Y eso no es algo fácil. Él mismo creo que tuvo que vencer y superar eso. Y como papa lo hizo. Y por eso es que ahora lo estamos recordando con tanto cariño, ¿no? Sí, mira, es bien complicado entrar a un papado con un legado como el de Juan Pablo II, uno de los tres papados más largos, pero además que se vivió en la época del boom de las comunicaciones. Juan Pablo II vive la época del boom de las comunicaciones y además nadie puede negar su carisma particular. Yo me quedo con algo de Juan Pablo II, con muchas cosas, pero una de las cosas que más me marcó fue la teología del cuerpo, que me parece magistral, ¿no? Ahora, es bien importante recordar no solo que la iglesia no es un club, sino que lo que recordaba Benedicto XVI es lo que dice el Evangelio. La iglesia es exigente, siempre el mensaje cristiano, el mensaje de Jesús ha sido exigente. Nunca ha sido un mensaje light, que es por donde se quiere llevar todo esto, todo el camino de la iglesia, ¿no? Y lamentablemente a veces, es una percepción particular, creo que hay que desterrar de la vida cristiana la papolatría y pensar que porque el papa es papa no se equivoca y no es verdad. Creo que a veces mucha gente siente con razón o malinterpretando a Francisco que la iglesia se está encaminando por ahí, con razón por palabras que él dice o tratando de interpretarlo a su gusto. Hay de las dos cosas, pero hay algo de razón también, ¿no? Además, Benedicto cuando entra, recuerda que había tenido este conflicto, lo que tú mencionaste sobre la teología de la liberación, que le pidió a Gustavo, al padre Gustavo, que se rectificara, lo cual hizo, pero ya tenía a media Latinoamérica en contra, porque media Latinoamérica estaba empapada de la teología de la liberación, lamentablemente no de la original, de la más espiritual, sino ya de los, como decía un sacerdote, el problema no era Gustavo, sino los gustavitos, todos los que habían dado la teología de la liberación y la habían reinterpretado a su manera, ejemplo típico Leonardo Boff, que ya sabemos cómo ha terminado, ¿no? Entonces, se enfrentaba a todo esto. Creo, vuelvo a repetir, que su inteligencia y su capacidad intelectual y su formación, y además, a diferencia de Juan Pablo II, que venía del trabajo pastoral directo, incluso de Francisco, que viene del trabajo pastoral directo, él venía de vida vaticana. Él venía de esto que se conoce, no sé si con tan buen sentido, la High Church, ¿no? La iglesia más jerárquica y más La burocrática. burocracia, digamos, Exactamente. eclesiástica. Exacto. De ese mundo venía muchos años trabajando en el Vaticano directamente en el tema de la doctrina y la fe. Entonces, eso marcó una diferencia importante. Pero además los enemigos internos de la iglesia, de los cuales él en algún momento habla de un proceso de autodestrucción, de autodecadencia y destrucción de la iglesia. Él mismo lo dice públicamente, ¿no? Y luego habla en el famoso mensaje de Ratisbona sobre la fe y la razón, que es considerado uno de los Sí. discursos del siglo realmente. Lo que él habla, aunque le trajo problemas con el islamismo, con los musulmanes, que después él trató de aclarar, creo que es uno de los discursos del siglo. Es impresionante la capacidad de este hombre, ¿no? Sin embargo, a lo largo de su papado, él demostró varias cosas: su cercanía a la realidad del mundo,
su cercanía a lo que vivía el mundo, su capacidad de interpretar lo que quería, lo que tú dices claramente es cierto. Tenemos la tentación en la iglesia de las masas. Si un encuentro de jóvenes no es multitudinario, la Jornada Mundial de la Juventud, millones de jóvenes, ¿cuáles son los frutos? Si no van millones de jóvenes, es un fracaso. Si a los encuentros juveniles no van miles de jóvenes, es un fracaso. Si a los retiros no van cientos de personas, es un fracaso. Benedicto tenía una mirada diferente. Benedicto tenía la mirada de el resto de Israel. La iglesia es el resto de Israel. Es un pequeño resto que con fidelidad va a tener que seguir a la iglesia y no tuvo miedo de decirlo abiertamente porque identificó los problemas vaticanos, identificó los problemas de la iglesia, se puso muy firme sobre los procesos formativos en los seminarios de muchas congregaciones religiosas, lo cual le generó muchísimos problemas, y todo esto que se habla entre líneas y que no sé si quiere decir con claridad, que yo creo que hay algo de verdad porque tampoco podemos negar la verdad. Todo esto famoso que se conoce como el Pink Power, ¿no? La fuerza rosa, el empuje rosa por todo este movimiento lamentablemente homosexual, de actividad homosexual dentro de la Iglesia y del Vaticano, todo esto se le enfrentó. Y entonces él ya era un hombre mayor, acostumbrado a los corredores de pasillos vaticanos, al estudio, a la lectura. Le pesó muchísimo todo esto, ¿no? Identificó los problemas, pero tal vez le faltó fuerza para tomar decisiones más claras y más radicales sobre esos temas puntuales, porque cuando lo hizo, tuvo una avalancha de críticas y de enfrentamientos que lo llevó finalmente, creo, a tomar una decisión hasta cierto punto sabia y profética, que fue renunciar al papado, ¿no? Yo creo que fue sabia y profética su decisión, ¿no? Que el hombre más poderoso del mundo renuncia a su poder, le demuestra al mundo entero que no estaba aferrado al poder, porque el Papa sigue siendo el hombre más poderoso del mundo. Mencionaba a Juan Pablo II y para mí, digamos, una de las encíclicas más interesantes, que está vinculado justamente al discurso de Ratisbona y también a este debate que tuvo Benedicto con Habermas sobre los fundamentos prepolíticos del Estado, es la Fides Ratio, ¿no? Y que, digamos, me parece importante porque marca lo que debe ser la relación entre la fe y la razón, ¿no? Digamos, a nivel pastoral, pero también, digamos, desde el punto de vista del intelectual, ¿no? Es decir, no hay necesariamente un divorcio entre la fe y la razón. La fe no es algo oscurantista ni irracional, sino es, digamos, es una explicación a verdades que seguramente la razón no puede, ¿no? O es un reconocimiento de los propios límites de la razón, pero no considerando que la razón sea una razón débil, como podría pensar una posición posmoderna, ¿no? Una razón débil, dúctil, sino más bien digamos, la fe es ese plus adicional que va de la mano de la razón, y creo que eso marca, al menos a mí me pareció una de las encíclicas más interesantes de Juan Pablo II, y creo que en ese sentido el legado de Joseph Ratzinger tiene mucho de ello, ¿no? Y en lo pastoral, como usted mencionaba, padre, sí, de repente no era un papa mediático, no tenía el carisma de Juan Pablo II, pero las cosas que hizo a nivel, digamos, teológico, el afianzar ciertas posiciones tradicionales, y tradicionales en el mejor de los sentidos de la Iglesia, es importante, ¿no? Muy importante, muy importante. Y creo también que hay una continuidad con Francisco, en el sentido de que Francisco evidentemente quiere acercarse al mundo, y quiere acercarse, digamos, con sus propias características, ¿no? Pero cuando él pide perdón por ciertas cosas, no está diciendo, bueno, perdón y vengan, no necesariamente, está diciendo, bueno, se han hecho mal algunas cosas, se pide perdón, pero ojo, la iglesia es esto, o sea, no nos pidan otra cosa. Y es gracioso que más bien los movimientos feministas radicales son los que pidan cambios en la iglesia cuando no debería importarle la iglesia. Es decir, estas personas no necesariamente son parte de la iglesia. Entonces, ¿para qué piden cambios de la iglesia si no son parte de ella? ¿No? Digamos, muy contradictorio, ¿no? Los que más piden cambios son los que no son parte de la iglesia, ¿no?
Y eso también hay que decirlo, ¿no? Y creo, también padre, ¿no? Y no sé si estoy en lo correcto, que lo más importante de todo, lo que nos ha podido dejar Benedicto, y que usted lo menciona en la parte final, cuando menciona de que dejó el poder, es que uno puede llenarse la boca hablando de sí, soy bueno, hago buenas obras, no peco, me voy a ir al cielo. Pero no hay nada como el testimonio, ¿no? O sea, el testimonio de vida, digamos, sigue siendo, creo, lo más importante, ¿no? Y uno reconocerse frágil y pecador. Pero lo que uno no puede hacer es, digamos, ir en contra de la sana doctrina, ir en contra de lo que Chesterton denominaba como la ortodoxia, ¿no? Ujú. No sé si en ese sentido es correcto lo que menciono, padre. Totalmente correcto. Hay varias cosas, ¿no? Primero hay que diferenciar entre la tradición y el tradicionalismo, ¿no? Ujú. Son dos cosas diferentes. Yo creo que la iglesia tiene una tradición valiosísima y riquísima que Joseph Ratzinger ha tratado de mantener y de continuar. Francisco la continúa, pero a veces el discurso de Francisco va como, o se entiende como por otro camino, ¿no? Se entiende o se busca malinterpretar precisamente por estos grupos no católicos que no les debería interesar lo que piensa la iglesia, lo que hace la iglesia, lo que opina la iglesia, porque no forman parte de la iglesia. Pero es una narrativa constante que lo que busca es desmerecer y destruir a la iglesia. Eso es lo que está buscando hacer, desmerecer y destruir a la iglesia, sin importarles en el fondo qué es lo que hace, cuál es nuestra misión, cuál es el objetivo de nuestra vida, por qué la iglesia existe, por qué hace lo que hace, no le interesa. Creo que una cosa que marca el papado de Benedicto también es esta precisamente que generó, digamos, un doble sentimiento, fe y razón. Por un lado, cayó la boca a mucha gente que constantemente buscaba un conflicto entre fe y razón, y por otro lado generó la rabia de un grupo de esta gente que se dio cuenta que Benedicto cuando hablaba tenía tanta lucidez y tanta claridad en lo que decía que ellos se tuvieron que quedar mudos. No podían decir absolutamente nada sobre el tema porque Benedicto lo explicó tan con manzanitas, por decirlo de alguna manera, que era muy evidente que la fe y la razón no se contradicen, sino que se complementan y se ayudan, ¿no? Entonces la fe es ese plus que nos ayuda a entender cosas que la razón no nos termina de explicar o de ayudar a entender. Y esos son los legados de Benedicto, ¿no? Como te digo, valoro mucho su papado, valoro mucho su ministerio, su claridad en la palabra, aunque, y creo que eso, es que como vivimos en una generación muy efectivista, muy, ¿no? El TikTok, la generación de cristal, la adrenalina, y Benedicto no era eso, pues. Juan Pablo II lo fue, Francisco lo es en muchos aspectos, pero Benedicto no era eso. Benedicto daba sus discursos con serenidad, hablaba con serenidad, y eso no es de la generación en la que él ha sido papa. La generación en la que él ha sido papa es diferente, tiene otras miradas, otras perspectivas, tiene una relación diferente entre ellos, ¿no? El facilismo, el rapidismo, no va con un discurso de un hombre como Benedicto XVI. Por eso mucha gente lo critica sin haber leído ni una palabra de él. No conoce absolutamente nada de su vida, ¿no? Para terminar, padre, le doy las gracias por darnos estos minutos. Hay una cosa que siempre recuerdo y es cuando Francisco asume, digamos, el papado, salieron como unas comparaciones, ¿no? Salió la silla, no sé cómo se denomina, que utilizó Francisco y la silla que utilizó eh, Benedicto, Benedicto, la ropa, ¿no? El los atuendo, zapatos los rojos. zapatos. Y muchos quisieron, o creo que fue algo bajo, ¿no? Fue una interpretación totalmente inoportuna. Quisieron vender la idea de que Benedicto era nuevamente un snob, un frívolo, ¿no? Pero lo que él en realidad lo que estaba haciendo era cumplir su rol como representante, digamos, de Cristo, y además porque él era en un sentido, digamos, ya político, él también era un monarca, ¿no? Un monarca de un Estado, que es el Estado del Vaticano, y que está compuesto no solamente por los ciudadanos del Vaticano, sino por los millones
de católicos que hay en el mundo. Entonces, esa, digamos, esa pompa, ¿no? No tenía, o sea, tenía un significado, no era algo frívolo de por sí. Eso era el símbolo justamente del poder espiritual que tenía el Papa y que tiene el Papa. Y bueno, Francisco tiene otros modos, ¿no? Pero esto no lo desmerece de ninguna manera y nuevamente, no es ni un snob, ni un frívolo, y creo que ahí incluso los católicos no supimos distinguir con claridad estas comparaciones, y como dice el Valls, toda comparación es odiosa, ¿no? Toda, absolutamente toda. Pero eso tiene que ver con lo que él ha hablado, este proceso de autodecadencia de la iglesia tiene que ver también con la ruptura o pretender eliminar todo lo que tenga que ver con lo sagrado. O sea, así de simple es. Los zapatos rojos no son porque a él le gustan. Me imagino que él preferiría estar con zapatillas, pero él tiene una misión, tiene una responsabilidad. Mira, si a mí me critican por usar sotana, simplemente así. Yo le iba a decir eso, yo iba a decir, claro, qué chévere debería ser verlo al padre con camisa, con blue jeans, ¿no? Verlo con sotana es como que, pero no, más bien No, al menos los que hemos sido educados en hogares católicos, hemos ido a colegios católicos, hemos asistido a universidades católicas, cuando vemos a un cura con sotana es el respeto, y además es hay un temor, creo yo, por la autoridad moral que tiene el cura, pero también es la persona a la que uno busca para pedir consejo y también para ejercer los ministerios como la confesión. O sea, sí, sí, hay todo, digamos, una simbología todo. del hábito. Pero lo que están tratando de hacer es precisamente eliminar todo eso, porque quieren sacar a Dios de la sociedad. Para mí la sotana tiene dos significados, además de lo que tú has dicho. Una referencia a la pobreza en medio de un pueblo en el que vivo y no tengo que estar todos los días cambiándome camisa, cambiando en pantalón, uy, qué bonita sus zapatillas. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con hacer presente a Dios en un mundo en donde cada día se le quiere eliminar más, se le quiere sacar de todos los aspectos de la sociedad. Entonces, donde yo voy para bien o para mal, hago referencia a Dios y a la iglesia, para bien o para mal, muchas veces para mal, porque me ha significado insultos y ofensas. Muchas veces para bien. Me piden la bendición, me piden los sacramentos, me piden consejo, me buscan, es decir, para eso. Ese es el significado. No es simplemente pompa ni nada de esto, es lo contrario. Y sobre todo, es cierto que se corre el riesgo de irse por ese camino. Pero en el caso de Benedicto XVI no tenía nada que ver con la pompa ni con el esnovismo, tenía que ver con la claridad de su misión como papa, con la claridad de su lugar en el mundo y de la misión que Dios le había encomendado, puntualmente, la misión que Dios le había encomendado. Entonces, eso es bien importante rescatarlo, ¿no? Él era el papa, él era el jefe de una nación de miles de millones de personas en el mundo, distribuidas por todo el mundo, y tenía que exteriormente representarlo también, ¿no? Esas comparaciones sí son odiosas, son terribles, ¿no? Porque no van al fondo del tema, no van al fondo del tema. Sí, pero se dio y fue lamentable. Y esperemos y yo creo que la historia lo va a hacer, a valorar, digamos, el papado de Benedicto, y ojalá que nos ilumine en esta época tan convulsionada, padre, tan difícil. Yo siempre digo que la iglesia es fundamentalmente un refugio de pecadores. Los pecadores somos los que necesitamos más a la iglesia, no los que, digamos, cumplen con los mandamientos, las bienaventuranzas, sino los que estamos siempre, digamos, con la tentación, En lucha. en la lucha, en este bregar, ¿no? Son lo que más necesitamos, y además, creo, y tal vez esto lo digo como parte, digamos, de un testimonio personal, yo creo que uno es pecador, pero lo que uno no puede hacer, porque creo que eso sí es, digamos, ya, digamos, perverso, no sé cómo definirlo, hasta Diabólico. satánico, es eh, no darse cuenta de las verdades de la iglesia. Es decir, yo puedo pecar, yo puedo ser un pecador, pero no puedo renegar de lo que la iglesia me dice y que representa una verdad, ¿no? La dignidad de la vida, cosas de ese tipo tienen que estar presentes. Y cuando un católico dice, bueno, por comodidad voy a hacerme, digamos, un poco más flexible,
ahí vienen los problemas, ¿no? Sí, Por eso cuando a mí me preguntan, yo soy un católico no practicante, porque la verdad es que no siempre practico, y debo confesar, espero que un día me confiese, padre, voy a tener que buscar un día para que me con confiese, mucho pero, gusto. pero también soy un pecador, pero lo que sí no voy a renegar es en lo que la iglesia dice. O sea, eso no puedo hacer. O sea, puedo pecar, pero no en el corpus de la iglesia que está representado en el catecismo, en lo que sostenían los padres de la iglesia, en la doctrina social de la iglesia. Eso no se puede renegar. Quien lo hace ya, digamos, que es lo que cae en un gran pecado y en una gran desviación de la percepción de la realidad, ¿no? Pero es que hay un problema precisamente, que es que el mundo nos está llevando a que lo bueno y lo malo lo decido yo. Entonces, si yo decido lo bueno y lo malo y la iglesia me enseña que esto que yo pienso que es bueno me va a llevar a la perdición y a mi desgracia personal, voy a optar por lo que yo pienso, no por lo que la iglesia me enseña. Entonces, hay una desviación total del orden moral, ¿no? Porque yo también puedo pecar, pero soy consciente que cuando peco estoy Así es. contradiciendo la enseñanza de la iglesia, que no es simplemente una imposición, es para mi felicidad plena, futura, eterna. Entonces, se está rompiendo todo esto voluntariamente. Hay una narrativa voluntaria, explícita y clara de negar las verdades de la fe porque quieren eliminar a Dios. No les conviene tener a Dios en la sociedad, Y porque Dios además, es el único referente moral que existe en la vida. Y además porque se destruye el juicio moral, ¿no? O sea, la capacidad de Totalmente, distinguir entre lo bueno y lo totalmente, malo, porque cuando una totalmente. persona pierde eso, o sea, como que se habitúa a pecar, y el pecado lo ve como algo natural, o sea, Por ya eso, así perdió es. justamente la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el mayor ataque va contra los niños y los jóvenes porque son más frágiles. Sí, por los Ahí está procesos, el digamos, problema. de adoctrinamiento, ¿no? Exactamente. Y también, bueno, padre, creo que hay muchos temas. Ojalá que esta sea la primera de varias conversaciones que podamos tener. Eh, yo creo Con que, mucho gusto. yo creo que hay cuestiones que usted ha mencionado importantes y que vivimos todos, católicos o no católicos, en el mundo. Y creo que la Iglesia da para católicos y no católicos una luz, ¿no? Una luz para interpretar los grandes problemas que tenemos actualmente como ciudadanos en este mundo, digamos, postcapitalista, ya tantos nombres le han dado, pero que realmente es un mundo complicado, ¿no? Donde, Complicado, pero precisamente adecuado para volver a enseñar la fe de Jesucristo, porque la gente está tan desorientada que la verdad cae por su propio peso. Entonces es un momento preciso de la historia de la humanidad para volver a la evangelización. bueno, para terminar, yo tengo amigos muy inteligentes, o sea, con títulos universitarios, ¿no? En universidades del extranjero, ¿no? Que no son católicos, no creen en una entidad superior, ¿no? Pero han reemplazado eso por el New Age, han reemplazado eso digamos, ir a adivinos para que les lean la mano. Entonces, yo llego a la conclusión de que cuando uno deja creer en Dios, comienza a creer en cualquier tontería. Iba a decir una lisura, pero comienza a creer en cualquier tontería. Es que es así. Cuando uno Es deja de verdad. creer en Dios, comienza a creer en cualquier tontera. Pues comienza a buscar explicaciones en lo que el mundo te vende. Y lo que el mundo te vende es nuevamente el New Age, te vende estas doctrinas orientales, Están de moda, pues. que están de moda, o también te vende, digamos, como lo que bromeamos con unos amigos, una broma mala en realidad, y es que mucha gente aprovecha la Navidad para sentirse menos culpable, llevándole cosas a la gente, cuando la preocupación por la gente tiene que ser permanente y no solamente un día a fin de año, ¿no? O sea, eso es paradójico, ¿no? Es como, el día de Navidad, hoy sí, los niños, la chocolatada, no, una vez al año no, es todos los días, ¿no? Y así duele, pero hay Sí, que hacerlo. sí, es cierto. El alejamiento de Dios nos vuelve imbéciles. Textualmente, nos vuelve imbéciles. Es decir, si nos alejamos de Dios, que es la sabiduría, la verdad absoluta, nos vamos a ir volviendo imbéciles en el sentido de la Real Academia de la Lengua, por supuesto, ¿no? No estoy insultando a nadie. No, no, no. Simplemente nos va imbecilizando, ¿no? Y la sociedad va por ese camino y llega a temas alucinantes de estupidez. Es decir, estamos leyendo temas alucinantes de estupidez, ¿no? Máxima.
en gente, como tú dices, preparada, estudiada, intelectual, inteligente, que ha perdido el don de la sabiduría porque lo ha botado de su vida, lo ha sacado de su vida, ¿no? Entonces, el otro día estuve viendo sobre las tesis que están presentando en la Universidad Católica de Chile sobre el tema de pedofilia. Es alucinante cómo una universidad, más allá de que sea católico o no, abre las puertas a tesis que promueven la pedofilia y las apruebe y les dé el título de educadores a estas personas. Es alucinante. Ahí estamos llegando por alejarnos de Dios. Y bueno, ahí habría que replantear, digamos, si esa universidad realmente es católica, ¿no? Sí, Y además, pues. y además pontificia. Así es, así es. Padre, nuevamente, ojalá que podamos seguir conversando. Me ha agradado mucho hablar con usted. Qué pena que hayamos tenido que tener esta primera conversación a propósito del fallecimiento del Papa Emérito, pero yo creo que su legado debe perdurar y hay que defenderlo, ¿no? Yo no sé si usted está de acuerdo con el concepto de batalla cultural. Yo me resisto a hablar de batalla cultural, porque creo que la batalla cultural siempre ha existido, o sea, no es de ahora, que es la batalla entre el bien y el mal. Y ya ganó el bien. O sea, con la resurrección de Cristo ya ganó el bien. Tenemos sencillamente que tratar dentro de lo posible de vivir una vida honesta, ¿no? Hacer el bien, ¿no? Y también estar lo más cerca posible de Dios, ¿no? Es difícil, Sí, padre, es difícil. por Es supuesto que difícil sí. ahora que las parejas se separan, es difícil ahora que uno tiene hijos estando no casado, es difícil. La vida ahora... Es que la pregunta es, ¿y quién dijo que era fácil? ¿En qué momento alguien dijo que era fácil? Y esa es la culpa de la iglesia en general, y en la iglesia hablo de todos los miembros de la iglesia, cuando han querido degradar el nivel de exigencia de la iglesia, ¿no? Mucha gente dice, no, pero Jesús perdonó a la pecadora. Sí, pero termina el evangelio y dice, vete y no peques más. ¿No? Y a cada uno le dice sus cosas y les pide un cambio en la vida. Entonces, desde el momento en que las iglesias están sacando las cruces, por ejemplo, y ahora las reemplazan por Cristos resucitados y sacan el crucifijo, que antes todas las iglesias tenían un crucifijo central grande, desde ese momento desde que quitan los reclinatorios para el momento de la consagración, desde que, es decir, no te Bueno, permiten recibir la comunión de rodillas. los cambios que hubieron en el Concilio Vaticano II, ¿no? La misa en latín, o sea, ahí también hay todo un tema para charlar, Por padre, supuesto, larguísimo. pero sí comparto con usted esa idea. Bueno, creo nuevamente que quedan pendientes muchos temas. Le agradezco por su tiempo, sé que está muy, muy ocupado. Han sido minutos muy, muy interesantes y espero tenerlo nuevamente pronto, padre. Usted está entonces en la parroquia Santa María de la Tablada del Lurín, en Villa María del Triunfo. Correcto. Un distrito periférico, populoso, pero me Sí. imagino que usted está muy cómodo, muy contento con su feligresía, ¿no? Muy contento. 15 años ya este año de párroco. 15 años este año de párroco. Bien. Estoy contento, no sé si ellos estarán tan contentos, pero creo que sí. Yo creo que sí. Bien, padre, le mando un fuerte abrazo y Igualmente. espero un buen año y con su bendición. Gracias. Dios te bendiga. Un gusto, un placer, José Mario. Gracias, padre. Cuídate.